Felipe Montes. Felipe, ¿cuánto tiempo te llevó desde que pensaste en esta obra? ¿Cuánto tiempo te llevó crearla? Muchas gracias. Bueno, entramos en estas preguntas y ahorita voy a preguntar algo, a pedir algo al público. Pues bueno, como hemos platicado, Irma, empecé realmente el poema completo cuando tenía 13 años. Es decir, cuando estaba ahí con Pepe García Batarse, si quiere levantar la mano, y con mi hermano Luis ahí. Las primeras ideas empezaron en sexto de primaria, pero ya en secundaria ya estaba muy definido a qué me quería dedicar por sobre todo. Pero ese poema que empezó como algo mucho más, bueno, empezó muy ambicioso, pero de otra manera, poco a poco ha tenido diferentes partes que voy trabajando simultáneamente. Actualmente tiene 12 grandes partes. La octava parte se llama La Guerra del Viento y está formada por este libro, La Hacienda de la Soledad, y sus 2 secuelas. Es decir, es una trilogía. Para hacer este libro, ahora sí yendo al contenido de tu pregunta, empecé más o menos hace 4 años y terminé hace más o menos 3. Pero eso implica que ya tenía las ideas más o menos claras de a dónde quería ir, no solo en este libro, sino en las 2 secuelas también. A veces me parece, a ver qué dicen otros amigos escritores, allá está Jake, allá está Jaime, si quieren levantar la mano, está Rafa, con Diana, bueno, pues hay muchos por ahí. A veces la parte divertida es idearlo todo, y luego viene la parte ardua que es escribir, pero a veces es al revés, es decir, viene una idea que no parece muy buena, pero una vez que le dedicamos tiempo, pues se va desarrollando y creo que esa fue más bien la actitud literaria ante La Hacienda de la Soledad. Es decir, darle con paciencia, darle con cariño, como fue hecha esta presentación, como ahorita vamos a mencionar, y dejar que cada plántula florezca en su caja de Petri, Pepe. Es decir, que le pongamos el nutriente necesario a cada frase, a cada párrafo, para que acabe siendo digno de una lectura como la que tú acabas de hacer. Y si algo se va por donde no queremos, corregirlo, pero de una manera amable, blanda, para que todo el texto corra, fluya y me guste a mí y espero que por lo tanto a muchos más. No sé si respondo a tu pregunta. Totalmente, muchas gracias. Felipe, ¿cómo indagar o cómo imaginar, cómo crear tantos personajes fantásticos y reales? ¿Qué es lo que te motiva a traer esos seres fantásticos o cómo es este proceso que te lleva a hablarnos de, por ejemplo, es que a mí me llamó muchísimo la atención y me atrapó bastante, además de la historia de Luz Teresa y Tadeo, la historia de Ana. Esa relación tan tóxica, le dicen ahora, tan tóxica con su madre, donde pues termina causando su muerte, donde Ana tiene esa relación sexual con ese demonio que levanta y que mete en una caja. Cómo ella escapa, cómo se prostituye, cómo toda esa vida, ¿no? Pero que al final, después, pues ella tiene una hija y pues ahí me queda claro el karma, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención y que fue lo que la vez pasada te pregunté, a ver, ¿de qué me estás hablando cuando dices ángeles, ángelas y todos estos destrozos y desastres que hacen? Entonces, a mí me llama la atención, ¿cómo es ese proceso para todos estos seres fantásticos? Otra pregunta muy interesante que no me habían formulado de esa manera y que te agradezco.
Yo creo que hay dos vertientes, hay el choque de dos vertientes en este libro. La primera es que mis lecturas de infancia pues no eran cuentos infantiles, incluso no tanto las historietas, aunque Luis y yo pues teníamos muchas ahí y ahí tenemos todavía, ¿no? Mi lectura favorita o mi proceso favorito era ir con mi papá a Pino Suárez, a una revistería que atendía, ¿cómo se llamaba? Luis Don Manuel, o ¿cómo se llama? ¿No te acuerdas? Bueno, creo que ya no está. Una revistería, comprábamos el fascículo de la semana de la enciclopedia Fauna, y así de los 7 años a los 13 años, cada semana juntábamos un fascículo, y cuando se juntaba una cierta cantidad se empastaban, y así se constituyó toda una enciclopedia, la enciclopedia Fauna de la vida silvestre, creada por Félix Rodríguez de la Fuente, un español documentalista que murió desgraciadamente en un avionetazo en Alaska. Pero el estilo de Fauna es tremendamente literario, es buenísimo, es muy poético, y yo pensaba que cualquier libro de zoología pues iba a ser así. Y cuando me llegaban otros libros, la enciclopedia de Ciencias Naturales o algunas otras, yo decía, bueno, esto es más bien un diccionario, esto es más bien una enciclopedia como otras que conozco, pero no es como Fauna, pero no hallaba yo cómo estaba la cosa, ¿no? Ahora bien, por otro lado, y ya más grande, y creo que por influjo de algunos compañeros de primaria y secundaria, o sea, Miguel Ángel Gutiérrez García, alias El Pingüino, Mauricio Sada y otros, que recuerdo esas reuniones y digo, bueno, pero cómo éramos intelectuales en sexto de primaria, ¿no? Es decir, no solo hablamos de ciencia ficción, sobre todo con Pepe, sino de las letras de los Beatles o de Bob Dylan o de Horacio Quiroga o de Ray Bradbury, y ese sí es el lado, digamos, más tradicionalmente conocido como literario. Entonces, entre el mundo de los animales y las plantas, en que las acciones pues no son administrativas precisamente, ¿no? No hay una venta o no hay una compra o algo así, todo es atacar a la gacela para comérsela, todo es asesinar a los cachorros de la camada anterior para que la hembra entre en celo y el león entonces pueda tener su nueva camada, etcétera, ¿no? Son historias que en nuestra civilización pueden sonar brutales, pero para mí son las historias reales. Y eso, narrado con el estilo de alguien como Horacio Quiroga, pues para mí era la fórmula completa, ¿no? Esa fórmula que incluye, bueno, los camiones, que incluye los cafés, pero incluye todo ese comportamiento nuestro original, animal, como platicábamos aquí en esta mesa el otro día. Ese comportamiento nuestro animal apenas barnizado un poquito por una civilización que nos ha costado literalmente miles de años construir. Y apenas tenemos una capa así de delgada de barniz civilizatorio y se rompe esa capa cada vez que alguien se le cierra en el auto al otro y el otro se baja con una llave de tuercas. Es decir, somos sí civilizados, pero delicadamente civilizados, ¿no? Y entonces, pues esas aventuras que había de gacelas, guepardos, ñus, y eso por hablar solo de África, porque la región holártica pues tiene osos pardos, osos negros, lobos, y Australia tiene otros, y la Antártida tiene otros, pues es lo que más extraño yo en un libro, en lo que llamaríamos una novela en el sentido tradicional, que son gente que yo leo mucho también, pero que entiendo que son exactamente novelas. Carlos Fuentes, Vargas Llosa y otros amigos, ¿no? Y de García Márquez, de Rulfo y de otros mágicos realistas, pues saco el tono adecuado, y de Horacio Quiroga otra vez, ¿no? Y digo, claro, pero como aquí no hay leopardos, porque estamos en el noreste mexicano, pues hay pumas. Bueno, y la gente que dice pues que hay hombres alados, y esos hombres alados que son, pues son, no sé si sea el arquitecto Benavides, pero yo lo interpreto más bien como una parvada de ángeles. Incluso una vez entrevisté a un antropólogo, a un paleontólogo belga, que afirma que el gobierno belga lo mandó acá para investigar acerca de los hombres alados y de posibles pterodáctilos o algo así. Entonces, bueno, Monterrey y su región está llena de encanto, llena de desborda realismo mágico. Qué bueno que sí viniste. Desborda
ya no diría yo fantasía porque se puede interpretar como la fantasía anglosajona, que es excelente también de Tolkien y demás, sino un realismo mágico que yo le llamo más bien naturalismo fantástico. Naturalismo en el sentido crudo, como las partes que leíste de manera excelente, creo que ya habrán persuadido a la gente de que no se trata de un libro infantil. Bueno, depende de qué niño estemos hablando, porque si es Pepe cuando estaba chiquito, mi hermano o Jaime, pues es otra lectura, ¿no? Pero lo que la gente suele conocer como literatura infantil, pues no es esto. Aquí hay mucha violencia, hay muchos demonios, hay muchos ángeles, pero también son violentos, y a veces hay mucho amor, y hay mucha pasión también, y a veces hay etapas candorosas. Otro elemento más antes de recibir tu amable siguiente pregunta es que en Nuevo León, como realmente en todo el mundo, no hay algo que pudiéramos llamar modernidad. Es un viejo lugar común eso de bueno, es que mi abuelita vivía como en el siglo antepasado, en el siglo XIX, pero ahora, y así con mucho orgullo dice alguien, levanta un celular o levanta, qué sé yo, algún horno de microondas o algo así, y dice, pero la modernidad ha llegado. Entonces yo relativizo mucho eso, yo digo, bueno, no hay tanto una modernidad, nomás porque hay tecnología, ¿no? O sea, un celular no nos hace modernos ni mucho menos, ¿no? Incluso a lo mejor al contrario. Entonces, a literalmente pocos pasos de aquí, es decir, si durante 2 horas camináramos en algunos sentidos desde este punto, desde que Dios amanece, ¿verdad? Llegaríamos a lugares que están literalmente con casas de cartón, con casas de lámina, de cartón corrugado, con casas hechas de adobe, y con gente viviendo de esa manera, incluso con gente vistiendo de la manera en que nosotros decimos, como antes. Pues precisamente eso nos comprueba que no es como antes, que eso es de ahora. Es decir, ahora somos así también. Entonces, esta vieja superstición de que lo que es tecnología y es gringo, por ejemplo, ¿no? Y es caro o está en tiendas que son franquicias o algo así, es la modernidad. Y la fonda y el estanquillo de la esquina de mi casa es el pasado, pues creo que se puede borrar, y creo que los medios nos lo han vendido de una manera inmisericordia. Entonces, imagínense un Nuevo León en donde podamos escribir sobre una hacienda que está funcionando como hacienda, porque hay muchas haciendas en Nuevo León y algunas de ellas funcionan como hacienda, ¿verdad? Como hacienda tal cual. Sí, a lo mejor el dueño se maneja con celular, lo que quieran, pero ¿y eso qué? Tenemos un montón de chivas ahí, de ganado lechero por acá, sorgo de este lado, ¿qué más, Pepe? Bueno, naranjas, pues en el área citrícola, traídas de China, ¿cómo? Viñedos, ¿verdad, Mundo? En Santiago, ¿verdad? Eso es en Santiago, muy bien. Y entonces no hace falta convertirlo todo en una nave, por ejemplo, una nave espacial me refiero. No hace falta convertirlo todo en un campo de guerra en Europa. Aquí, si nuestra autoestima literaria se incrementa más y más, ¿verdad? Que muchos aquí la han incrementado, entonces nos daremos cuenta de que esta noche es una noche especial y que podríamos hacer una novela completa, siempre y cuando nos orienten Marcela y Jesús, que están de este lado, que ahorita los voy a platicar. Aplauso para ellos dos, ahorita les voy a platicar algo. La Hacienda de la Soledad, una experiencia fantástica y fuerte para amantes del realismo mágico, está en Amazon.